Medianoche. Parlamentarios de oposición presentaron la anunciada acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. El libelo acusatorio consta de 7 capítulos, donde cada uno apunta a una supuesta infracción a la Constitución. Según parlamentarios opositores, el foco principal es que el titular de la cartera de Educación ha priorizado una agenda con foco en diversidad sexual, dejando de lado otras urgencias. Se le acusa de vulnerar el derecho constitucional de los padres a educar, o el derecho preferente de sus padres a educar a sus hijos, y además por no cumplir, supuestamente, su rol de supervigilancia en el uso de recursos de algunas instituciones cercanas al Ministerio de Educación. Durante la tarde del lunes se sorteaban los nombres de los 5 integrantes de la comisión ad hoc que revisará esta acusación. Sin embargo, lo que emane de esa comisión no es vinculante para su proceso acusatorio posterior en la Cámara de Diputados. El ministro Ávila ha declinado referirse al fondo de la presentación mientras no tenga la posibilidad de conocer el detalle del texto. Cuando el día termina, comienza medianoche. Presentamos Medianoche. Tantas veces hemos ya presentado, anunciado, explicado y observado acusaciones constitucionales que ya hemos aprendido. Hemos aprendido una cosa que te cuento importante, es que a los senadores no se les pregunta porque los senadores no pueden contestar y por la economía del tiempo no lo vamos a hacer. ¿Y por qué no pueden contestar? Porque eventualmente si pasa a la Cámara de Diputados, es decir, si son acusados, el Senado opera como jurado. Y si un senador da opinión antes, se tiene que inhabilitar después para votar. Jimena Rincón, buenas noches, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Matías, por la invitación. Así que vamos a pasar de ese tema por ahora para no perder tiempo, porque hay muchos otros temas. Entre otros, algún impacto que ha generado o han generado declaraciones del ministro Mario Marcel respecto de la PGU y sobre el financiamiento que tendría o no tendría esta política, que sabemos que es de finales del presidente Piñera, pero todo enganchado a una reforma tributaria que el ministro tiene que llevar al Senado, es una ley de insistencia, y conseguir 2/3 de los votos. Primero, ¿cómo toma usted las palabras del ministro Marcel? A ver, me preocupan porque el ministro fue director de presupuesto, el ministro fue el líder de lo que fue la primera reforma importante de pensiones en nuestro país, con el Pilar Solidario en el gobierno de la presidenta Bachelet, y por lo tanto el ministro conoce cómo son los procesos legislativos y la importancia de que en una materia tan importante como esta, que es la PGU y la discusión de la reforma tributaria, tengan que ir acompañados con informes financieros, ¿quién elabora? El Ministerio de Hacienda. Y cuando uno va a la discusión de la PGU el año 2022, enero del 2022, yo tenía doble calidad, presidenta de la Comisión de Hacienda y presidenta del Senado. Ahí hubo y tramitamos la ley 21.420, que es la que da sustento a la PGU, Pensión Garantizada Universal. Hubo una discusión respecto del financiamiento. El Consejo Fiscal Autónomo, de hecho, hizo un primer informe, se tuvieron que hacer correcciones y en el segundo informe se dio el visto bueno del Consejo a esta reforma. Y cuando uno mira, y yo tengo acá en mi poder, cuando uno mira el artículo 11º de la reforma de la PGU, se encuentra con una frase que dice: el mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. No obstante, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar el presupuesto de dicho ministerio en la parte del gasto que no tuviera financiamiento. ¿Fue para el 2022? Sí, y cuando uno se va al año 2008, cuando se tramita la pensión universal, la pensión solidaria, el Pilar Solidario, uno se encuentra con una frase bastante parecida y dice: el Consejo propone establecer un nuevo pilar solidario del sistema previsional con beneficios de vejez, invalidez y sobrevivencia integrados a los beneficios del pilar contributivo, con financiamiento cubierto con recursos fiscales que reemplacen gradualmente los actuales programas de previsión asistencial y pensión mínima garantizada. Y la verdad es que se encuentra con las mismas disposiciones, en el mismo tenor que lo que estamos discutiendo
hoy día respecto a la PGU y que probablemente va a ser lo que vamos a discutir respecto del aumento de la PGU. Y no nos olvidemos que aquí hay un aumento de la PGU que requiere financiamiento. Y hasta el día de hoy, Matías, y eso a mí me parece bien importante decir, no tenemos las bases de cálculo ni los estudios financieros que nos permitan decir que está el financiamiento de este aumento. A los 250.000 pesos. Exactamente, y lo hemos pedido incansablemente, yo lo he pedido por escrito, los pidieron nuestros diputados por escrito. Entonces, yo creo que hay que ser súper cuidadosos con estas materias por lo que significa. Ya, pero la primera parte está financiada por la vía que usted señala ahí, ¿no? Acuérdate, y yo lo dije además, y está mi intervención en la sala, porque además el ministro Elizalde ayer dijo en algún lado, según lo que me cuentan, yo no lo escuché, que yo había manifestado dudas del financiamiento. No, lo que yo dije, y está en la discusión de la sala, es que todavía no teníamos los informes, punto. Pero nos basamos en el Consejo Fiscal Autónomo para poder abordar esta discusión. Entonces, yo creo que el tema es cuáles son las prioridades, cómo las vamos a financiar y no dedicarnos a mirar hacia atrás. ¿Cuál es el tema hacia adelante? ¿Cómo vamos a financiar estos aumentos? ¿Cuáles son además las prioridades que el gobierno va a decidir? Porque el presidente dice el CAE en una parte y después el ministro dice no está considerado el CAE. Bueno, ¿cuál es, no es cierto, el paquete de medidas que se quieren financiar y si ese financiamiento eso no es efectivo en un escenario económico adverso? Más allá de dónde se van a sacar los recursos, de qué partida, de qué ministerio, ¿ustedes están de acuerdo en que se requiere una reforma o no es exactamente así? Para aumentar la PGU, que muchos chilenos y chilenas están mirando muy esperanzados de que suba porque son beneficiarios de esa pensión garantizada. ¿Está amarrado el éxito o está supeditado el éxito de este aumento en la política de la pensión garantizada universal, el que haya reforma tributaria o no necesariamente? A ver, cada política pública requiere financiamiento. Y de hecho, cuando se discutió la PGU, y por eso era tan importante el informe del Consejo Fiscal Autónomo, estaba desagregado hasta el 2026 su financiamiento, año por año. Y por lo tanto, si el gobierno quiere, y esto es parte de lo que le dijimos como bancada demócratas, diputados y senadores al ministro Marcel en una reunión que tuvimos la semana pasada, cada política pública, cada proyecto que se quiera establecer en el país tiene que tener el correlato del financiamiento. O sea, si no hay recaudación fiscal, malamente podemos tener un nuevo programa. Vamos a hablar luego del pacto fiscal, que es más amplio que una reforma tributaria, pero vamos, para entender bien lo de la PGU, porque es muy importante para los chilenos que nos están escuchando. En el evento de que, como falta, no sé, casi un año para que se pueda presentar el proyecto, de ahí que se tramite, de ahí que se apruebe, no es muy fácil que va a haber reforma tributaria y sus recursos de aquí a 6 meses, un año, ¿cierto? No es muy realista. Pero en un escenario de economía de decrecimiento, cuando el ministro dice que para lo que se quiere financiar se requieren 2,6 o 2,7 puntos del PIB y estamos creciendo 0,6. Pero en el evento de que no saliera, ¿se cae la PGU o el aumento de la PGU o no? Va a depender de, insisto, los estudios que ponga el gobierno encima de la mesa. Que si no hay plata extra tendría que recortar de otras partes. O tendría, exacto, y eso es parte de la discusión y por eso creo que no es aislado esto. El ministro le llama pacto fiscal, nosotros decimos que tiene que ser un pacto aún mayor, Chile tiene que volver a crecer. ¿Y por qué? Porque si no tenemos recaudación efectiva, malamente podemos comprometer gasto. Y ahí el tema de la eficiencia del Estado como ente también está encima de la mesa. Y aquí creo que en la discusión presupuestaria de este año vamos a tener que ser tremendamente agudos. Hay programas que no tienen sentido, Matías, y tenemos que discutirlo una vez por todas, porque la plata se necesita para que le llegue a la ciudadanía. Por eso no es irrelevante lo que ha pasado con la acusación de esta fundación que se ha llevado recursos fast track. Exactamente. Sí. Porque cuesta mucho sacar comités de vivienda adelante. Imagínate lo que está pensando esa gente en el Maule, que están postulando hace años a tener su proyecto de vivienda y que se quedan esperando. Entonces, creo que tenemos que revisar la productividad, el desarrollo productivo, el crecimiento del país. Algo pasa que hace muchos años estamos estancados. Segundo, ¿cuál va a ser el acuerdo tributario y lo que va a financiar ese acuerdo tributario? Y tercero, dentro del acuerdo, ¿no es cierto?, tributario, ¿cuál es el paquete de medidas sociales que vamos a impulsar como país? Chile necesita dar respuesta a la ciudadanía en salud, en vivienda, en educación. El tema de la acusación del ministro, no me voy a meter a la acusación.
CIMSE, resultado del CIMSE, ha pasado colado. Y eso de verdad debería ser una preocupación de todos nosotros, lo que pasa con nuestros niños que no están rendiendo en matemáticas. Tremendo. Y resulta que hay algunos que quieren suspender clases, adelantar las vacaciones de invierno, que no vayan al colegio. Por favor, si el costo lo van a pagar ellos. Ahora, en materia tributaria o pacto fiscal, que son dos conceptos distintos, en materia tributaria exactamente, el ministro sabe que si no consigue más votos en la oposición, no lo va a pasar, necesita 2/3 del Senado. Para insistir. Para insistir. Con su reforma. Y si no, esperar un año. ¿Ustedes ya están negociando eso o no? Nosotros le hemos puesto encima de la mesa al ministro y él nos hizo un reconocimiento como demócratas a que habíamos sido consistentes, habíamos planteado esto hace un mes y medio atrás, le llevamos una propuesta con estos 3 ejes, ellos quedaron de estudiarlas y respondernos y nosotros queremos construir acuerdos, porque aquí la ciudadanía no necesita más problemas, no necesita que la política dé más problemas, sino que dé soluciones. Y esperamos que el ministro nos responda. Y esto no es aislado, se necesita crecimiento para poder gastar. ¿Y ven vocación de crecimiento ustedes, el ministro Marcel? Hasta ahora no conocemos la agenda de emprendimiento, de reemprendimiento, no sabemos qué va a pasar con las pymes. Aquí hay muchas pymes que producto de la pandemia, el estallido social, quedaron en el camino. Necesitamos recuperarlas, necesitamos formalizarlas. No basta, como traía el primer paquete de la reforma tributaria, 6 meses de exención de IVA. Eso no ayuda a las pymes. Necesitamos que se aborde la competencia desleal afuera de la cortina de aquel que paga impuestos, paga arriendo o contribuciones, paga cotizaciones y tiene afuera, en la vereda, a alguien que le está compitiendo deslealmente y no le pasa nada. Eso hay que discutirlo en esta conversación. Jimena Rincón, presidenta de Demócratas, que lo ha mencionado varias veces, hasta ahora era partido en formación, ahora ya es oficialmente partido. Estamos a la espera del trámite legal, pero cumplimos con los requisitos de la ley y estamos felices. Y los requisitos es conseguir un margen o un mínimo de adherentes, firmas en 3 regiones contiguas. Exacto, o 8 en el país y obviamente nuestra meta es estar en todas las comunas del país. ¿Cómo se convence un militante hoy día? Y esto pregunta va para cualquier político, de cualquier sector. Con mucho trabajo y con mucho terreno. Aquí nosotros hemos estado en terreno, hemos estado conversando con la ciudadanía y nuestro discurso es defender ciertos valores y ciertos principios. Por eso es tan importante la discusión tributaria, la discusión de pensiones, el tema educacional, porque al final del día, ¿qué es lo que dice la ciudadanía en su casa? Oye, ahí están peleando, ¿y qué pasa conmigo? ¿Quién se hace cargo de mis problemas? ¿Y qué hace Demócratas? ¿Qué ofrece Demócratas distinto a lo que hay? En materia, hoy día nos juntamos con... Los partidos van así para abajo, muchos, no todos, pero van muchos para abajo. Hoy día nos juntamos... Y partidos históricos. Lo sé, hoy día nos juntamos con CONAPYME, estuvimos viendo los temas de la CONAPYME. A ellos hay cosas que no solo les preocupan, sino que les duelen. Y el tema de la informalidad, el comercio ilegal, la falta de apoyo en la reformalización del Estado. El Estado, y voy a poner un solo ejemplo, el Estado les vende, las pymes les venden al Estado y el Estado no cumple una exigencia mínima de los 30 días de pago. Pero si esa pyme se atrasa en el pago de sus impuestos, las multas son draconianas. Entonces, creo que ese tipo de cosas son las que está esperando la ciudadanía y es a lo que nosotros como demócratas estamos apostando. Ustedes están en O'Higgins, Maule y Ñuble. Y están cerca de sumar. Estamos cerca de lograr en Iquique y Antofagasta. Estamos súper desplegados en Biobío, la Araucanía, Aysén. Tenemos ahí nuestros parlamentarios y estamos haciendo un trabajo muy bonito con Erika Olivera aquí. Erika Olivera en Santiago, Joana Pérez en Biobío, Jorge Zafirio en la Araucanía y Miguel Ángel Calixto en Aysén. Y una cosita, y la idea es llegar a las próximas elecciones que son municipales. Ese es nuestro desafío, que cada hombre y mujer de nuestro país tenga en sus comunas la alternativa de que los representemos. Esa es nuestra apuesta y en eso estamos. ¿Cuántos militantes tienen hoy? Hoy día tenemos, si contamos todo el país, porque si contamos las regiones, las 3, todo el país. Tenemos algo así como 6.000 y tenemos que llegar a los menos de 20.000. Ese es el desafío. La metropolitana es el mayor desafío, son 6.000 en esta región. La metropolitana es difícil. Claro. ¿Y tienen aquí la metropolitana? Ya tenemos 600. Jimena Rincón, presidenta de Demócratas. Este país curioso, tiene un partido demócrata y un partido republicano. Para que vea usted. Pero como 20 más también. Esa es la los polos fuera y estamos apostando por el centro y el sentido común. No sé yo quién afuera. Bueno, esa es nuestra postura. Yo solo describo lo que... Gracias, Jimena. Muchas gracias a ti. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos.
Estamos de vuelta, de inmediato revisamos las informaciones más destacadas del día con Marco Fleming. Hola Matías, hola a todos en sus casas. Comenzamos el resumen informativo aquí en Medianoche. Comenzamos con la visita del subsecretario del Interior a la región de Los Ríos, que va a ser decisiva para determinar si se decreta estado de excepción. Esto tras el último ataque incendiario en la región. Por ahora crece la presión para que así sea e incluso el senador José Miguel Insulza se mostró partidario de analizar un eventual estado de sitio en el sur del país. Ministra, ¿cómo está? Salida de la sala, post-votación, hablamos del lugar. Reunión liderada por la ministra del Interior en el Congreso, que incluso contó con una comisión secreta esta vez, sin celulares ni acceso a la prensa, para analizar distintas propuestas en materia de seguridad. Los ataques incendiarios no han cesado, de las formas de violencia que más impacto han provocado en los últimos años en la macrozona sur, donde, lejos de un control, la sofisticación cada vez mayor de sus autores nos hablan de un tipo de delito demasiado instalado. Unos 15 encapuchados, fuertemente armados, como se ve en estas imágenes de las cámaras de seguridad, dejaron más de 20 máquinas totalmente consumidas por el fuego. Y los episodios se van sumando. Esto pasó la madrugada de este lunes en Cunco, región de la Araucanía, y el domingo, esto en Paillaco, región de Los Ríos. Estos hechos de terrorismo que ocurrieron este fin de semana nos llena de preocupación y tenemos una comunidad que no lo está pasando bien. En mayo, el estado de excepción constitucional cumplió un año desde su implementación en la macrozona sur. Además de las dos provincias de la región del Biobío donde está vigente la medida, ese mismo mes se amplió a toda la región de la Araucanía. Para esa fecha, según el gobierno, los eventos violentos habían bajado un 30% con respecto al mismo periodo del año anterior. Pero en la región de Los Ríos, la visión es otra. Como alcalde espero que se extienda el estado de excepción a la región de Los Ríos. El gobierno decidió no extender el estado de excepción. Pese a la insistencia de autoridades y gremios locales, la idea no ha prosperado. Pero el ataque de este fin de semana en Paillaco, y que dejó 13 camiones quemados, intensificó la exigencia y el debate. Hasta este sábado se habían registrado 4 eventos en lo que va del año, enfocados en el norte de la región. El de Paillaco mostraría un avance aún mayor de los hechos delictuales. Y aquí no puede simplemente tomarse medidas administrativas. Tiene que desplegarse un contingente, tiene que investigarse y no podemos permitir que lo que ocurre en la provincia del Biobío, lo que ocurre en la región de la Araucanía, termine extendiéndose a la región de Los Ríos. ¿Para qué vamos a esperar 10 años y nos encontremos en la situación que estamos hoy día en la Araucanía y en el Biobío? Nosotros no somos delincuentes y tampoco somos terroristas, sino somos mapuches que estamos exigiendo un derecho al territorio, derecho al buen vivir como mapuche. Así que por lo tanto, que puedan sacar más militares, que hagan más leyes, eso a nosotros les da lo mismo. Este martes se votará una nueva prórroga del estado de excepción constitucional para la macrozona sur. ¿Podría sumarse también la región de Los Ríos? No es un decreto que se puede administrar separadamente. La ministra todavía fue bien explícita en señalar que las zonas geográficas donde se decretan estados de excepción están permanentemente siendo estudiadas. Yo no creo en la solución de este problema por el uso de la fuerza simplemente. Este es un tema político que requiere una solución política. Lo que está pasando es que las organizaciones de resistencia territorial se están extendiendo. Y vamos a escuchar ahora a los generales cuál es la propuesta respecto de cómo poder abarcar una mayor cantidad de territorio. Ahora, ¿cuánto somos capaces de abarcar? Propuestas a la que se sumó otra, la de un estado de sitio. Yo dije que había llegado el momento de estudiarlo. ¿Y por qué? De examinarlo, porque creo que no están, las cosas no están bien, pues. Ministra, ¿cómo está? Salida de la sala, post-votación, hablamos del lugar. El Ejecutivo siempre ha dicho que las posibilidades que están en el orden constitucional y legal, ninguna se descarta. Las medidas que tenemos que tomar se concentran primero en tener resultados en la persecución penal en estos lugares y reforzar la capacidad de presencia policial en controles. No, para nada de eso requerimos un estado de excepción. ¿Qué requerimientos hay en la región? ¿Cuántos puntos de control se necesitarían? Y si está la capacidad para cumplirlo. Lo informará el subsecretario Manuel Monsalve tras una evaluación en terreno cuando visite la zona este martes.
Energía eléctrica para los clientes que sobrepasan cierto umbral se concretará a partir de la primera quincena de julio próximo. La medida anunciada por el presidente Gabriel Boric en la cuenta pública originalmente iba a regir desde 2024, pero se adelantó tras un acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Energía y las compañías integrantes del gremio Empresas Eléctricas, que suministran cerca del 96% de los clientes regulados. Una oportunidad donde tenemos un compromiso con los parlamentarios y parlamentarias que impulsaron esta medida de encontrar una manera de reemplazar el recargo de invierno con políticas que se hagan cargo de las desigualdades territoriales que tiene nuestro país, pero también con el compromiso que tenemos en términos de cambio climático. Según un comunicado de Empresas Eléctricas, este plazo está determinado por los tiempos necesarios para realizar los ajustes requeridos en las plataformas comerciales y los ciclos de facturación de cada una de las compañías. Resulta clave que esta medida sea acompañada de un trabajo de largo plazo en materia de eficiencia energética para clientes regulados, de modo de fomentar un uso racional de la energía. Vamos a cambiar de tema. En el marco del fortalecimiento de la campaña de invierno y la alta circulación de virus respiratorios, desde el Ministerio de Salud recomendaron el uso de mascarillas para quienes se movilicen en transporte público. Esto como una forma de prevenir los contagios por su efectividad en lugares aglomerados con poca distancia de una persona con otra. Cabe destacar que las autoridades señalaron que la indicación no es una obligación, sino que una recomendación, apelando a la responsabilidad individual de quienes puedan presentar, por ejemplo, síntomas. Para incentivar esta medida, el Ministerio de Salud dispondrá de 200.000 mascarillas para distribuir en el transporte público. No estamos obligando su uso, pero lo estamos indicando, lo hemos recomendado fuertemente desde que comenzó la pandemia. Hubo un momento que hubo obligatoriedad. Desde el año pasado nosotros lo estamos recomendando muy insistentemente, pero ahora queremos hacer un acto más visible de indicar el uso de la mascarilla y además de reducir las barreras de acceso a la mascarilla a través de entregar la mascarilla a personas que no tengan y que la quieran ocupar. Eso es muy importante porque estamos apelando también a la responsabilidad individual, decir especialmente las personas que están con síntomas respiratorios que usen la mascarilla y que en esta actividad conjunta con el Ministerio de Transporte estamos tratando de justamente favorecer ese uso. Y vamos a revisar también el balance del Ministerio de Salud respecto a la situación de la circulación de los virus respiratorios en el país. Se reportó una disminución en la ocupación de camas críticas pediátricas hasta el 87,8%. 168 camas críticas se mantienen disponibles actualmente en el Sistema Integrado de Salud, registrando una ocupación de 88,6% en el sector público y de 85,9% en el sector privado. Por su parte, las autoridades aseguraron que van a continuar con los traslados pediátricos, sumando 313 en total. Sin embargo, existe preocupación por la situación en las regiones como Valparaíso, O'Higgins, Ñuble y Los Ríos, que tienen actualmente un porcentaje de ocupación más alta. 5 de los 29 servicios de salud de Chile se encuentran actualmente con una ocupación del 100% y desde el Ministerio de Salud insisten en la importancia de la vacunación. Una investigación de CIPER reveló parte de los 72.000 correos electrónicos del Ministerio de Salud emitidos en 2020 en plena pandemia. En ellos se dieron a conocer registros de expertos que alertaron a las autoridades de ese momento sobre las diferencias en cifras de fallecidos y también ante la alteración de un documento oficial donde se incluyó la recomendación de uso del polémico fármaco cloroquina. En cuanto a los fallecimientos, de acuerdo a los decesos inscritos en el registro civil, se informaron 222 personas que lamentamos profundamente. Viernes 12 de junio de 2020. Esta era la cantidad de personas fallecidas por COVID-19 que eran informadas durante la última jornada en el país. La suma total, 2.870 personas. Metodología de un reporte que ya venía siendo cuestionado hace algunos días. Asignar como posibles casos de muerte asociadas a COVID un número adicional de 653 personas fallecidas. Para algunos fue un cambio y para otros una corrección metodológica. Este domingo, el Ministerio de Salud informó 653 muertes no contabilizadas y asociadas a COVID-19, un incremento que aumentó de manera significativa los decesos en el país.
Tan solo 6 días después de este cambio metodológico, CIPER revela que las diferencias en el reporte eran aún mayores, ya que el MinSal enviaba un reporte a la Organización Mundial de la Salud donde se registraban cerca de 5.000 fallecidos, 2.000 más que el informe que se presentaba a la opinión pública en Chile, noticia que finalmente fue la antesala de la salida del entonces ministro de Salud. Este es el momento de la unidad, el momento del diálogo, el momento de la confianza. Y si para eso es necesario que yo dé un paso al costado, yo lo doy feliz porque es lo que corresponde. A un año exacto de haber asumido, Jaime Mañalich salía del MinSal en medio de estas polémicas. Hoy sí perdió a conocer los correos electrónicos que el MinSal envió y recibió en ese periodo hace ya 3 años. En el caso de los fallecidos, que fue uno de los reportajes que nosotros publicamos ahora, eso era patente, ¿no? La cifra que la gente experta del MinSal, los técnicos, generaban respecto a cuántos fallecidos acumulaba Chile debido al COVID-19 era una cifra, pero la que se daba a conocer era una cifra muy distinta. Ya no podemos seguir ajustándonos al conteo de fallecidos que realiza el ministro. La diferencia entre la cifra de fallecidos que tenemos en EpiVigila versus la cuenta pública del ministro sigue aumentando. El correo enviado el 12 de mayo por el jefe del Departamento de Epidemiología a la jefa de la División de Planificación daba cuenta de las diferencias entre los reportes que se daban a conocer y los datos internos. En el mundo entero se fueron determinando distintos criterios que fueron dando las cifras, por supuesto, de lamentablemente tantos fallecidos. Pero es algo que ha sucedido a nivel mundial. ¿No había intención de dañar? No. ¿Había delito? No. Pero había, de alguna manera, una sombra que hoy día se corrobora y que existió, porque no todo lo que se reportaba día a día era exactamente lo que venía ocurriendo más abajo, ¿verdad?, en los casos concretos en el país. Pero los reparos de los expertos no solo se enfocaron en las cifras informadas, también en la recomendación de uso de un polémico fármaco. La cloroquina fue promovida por presidentes como Donald Trump y Jair Bolsonaro, quien en mayo de 2020 se retractó. En Chile, el 3 de abril de 2020, se emitió una circular de la División de Prevención y Control de Enfermedades, en donde se recomendaba el uso de este fármaco para personas mayores de 65 años con comorbilidades que cursaran neumonía grave. Pero dado que algunos estudios dicen que podría tener alguna ventaja en pacientes hospitalizados graves para acortar su enfermedad, típicamente los enfermos conectados a respirador, es que hemos comprado dosis suficiente y anticipada, porque ya escasea en el mercado mundial, y Senabast tiene dosis para tratar hasta 300.000 personas. Sin embargo, en los correos publicados por CIPER, la jefa de la división a cargo de la circular emitida, la doctora Silvia Santander, indica que dicho párrafo no fue escrito por su división y manifiesta su preocupación ante la alteración de un documento oficial. La jefa de la división que estaba a cargo del manejo de las enfermedades le dice a la subsecretaria Paula Daza que le parece grave e irregular que sin su permiso y sin su consentimiento se le haya agregado un párrafo donde se recomendaba usar cloroquina cuando no fue lo que ellos escribieron ni lo que ellos visaron, ¿no? Contactamos a la doctora Santander, quien declinó referirse al tema. ¿Por qué se compró apresuradamente un producto que se sabía que no tenía valor y que después fue desechado por la OMS incluso? O sea, deja una sensación de que, sabiendo que era una pandemia inesperada, tampoco era previsible que las autoridades no tuviesen toda la prolijidad para resguardar el interés ciudadano. Toda esta información demuestra que el Ministerio de Salud hizo todo lo que estuvo a su alcance para enfrentar la peor pandemia de la que se tenga registro en los últimos años. Y eso también evitó, por ejemplo, no llegar al dilema de la última cama. A pesar de sus recientes apariciones en la prensa por la crisis respiratoria que se vive en nuestro país, el exministro de Salud Enrique París y la ex subsecretaria Paula Daza indicaron que no darán declaraciones hasta que CIPER emita la totalidad de reportajes que tienen en proceso. El exministro Jaime Mañalich, a quien también contactamos, tampoco quiso dar declaraciones, pero comentó que esta publicación sería una respuesta política a sus recientes apariciones en la prensa. No tiene que ver con un asunto de coyuntura esta investigación. Hace cerca de 3 años que empezamos a pedir esos correos, había que publicarlos, son de interés público, y tampoco considero que tendríamos que haber corrido la publicación porque ellos estaban hoy día en la palestra, digamos, ¿no? Nosotros funcionamos con criterios periodísticos y no políticos. Las diferencias en las cifras y las discrepancias de criterios entre los expertos y el MinSal son parte de más de 1 millón de páginas de correos electrónicos que luego de casi 3 años, hoy ven la luz.
Vamos a cambiar nuevamente de tema. Este lunes, en su reunión de política monetaria, el Banco Central optó por mantener la tasa de interés en Chile en 11,25%. 3 de los 5 integrantes del Consejo se inclinaron por esta alternativa, mientras que el vicepresidente del Banco Central, Pablo García, y la consejera Stephanie Griffith-Jones optaron por reducirla en 50 puntos base. En el comunicado del Banco Central señalan que durante varios trimestres la tasa de política monetaria se ha mantenido contractiva, lo que ha contribuido de forma relevante a la baja de la inflación y que, si bien los riesgos en torno a esta persisten, se han ido equilibrando. A esto agregaron que la evolución más reciente de la economía avanza en la dirección correcta requerida y que, de mantenerse de esta forma, la tasa de política monetaria podría comenzar a reducirse en el corto plazo. Vamos a la política. A raíz de la polémica por un convenio firmado entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Fundación Democracia Viva, que es liderada por su actual pareja, la vicepresidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Catalina Pérez, aseguró no tener conocimiento previo de este hecho y también descartó su renuncia. Vamos de inmediato con Kevin Felgueras, que nos va a contar los detalles. Kevin. ¿Cómo están? Buenas noches. 3 nombres para esta historia. Carlos Contreras, ahora ex seremi de Vivienda de la región de Antofagasta. También Daniel Andrade, pareja de la actual vicepresidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados. Y la tercera actriz dentro de esta situación, Catalina Pérez. ¿Qué fue lo que sucedió? Hace un par de días se dio a conocer a través de un medio de comunicación de la región de Antofagasta que el Ceremi había firmado convenios, 3 convenios por más de 420 millones de pesos con la Fundación Democracia Viva, de la cual es representante legal Daniel Andrade. Todo se vincula justamente porque además son militantes del mismo partido, Revolución Democrática, y además vinculan en estricto rigor también a la diputada Catalina Pérez. Lo que se produjo durante esta jornada fueron las renuncias a sus cargos. El ahora ex seremi de Vivienda de la región de Antofagasta, también el ex asesor del Ministerio de la Subsecretaría de Defensa, como es Daniel Andrade. Ambos, eso sí, aseguraron que hay una especie de persecución política. Mire. Lamento mucho no haber dimensionado la maliciosa malinterpretación y manipulación que se haría de un convenio con una entidad sin fines de lucro, con la cual no tengo ninguna relación ni conflicto de interés. Presenté mi renuncia para que esto no siga siendo utilizado políticamente en contra del gobierno. Los convenios firmados están todos en regla y quiero ser enfático en que yo no he recibido ningún peso de estos. Aquí no hay nada irregular, pero sí cometimos un error político. Pero lo decíamos, quizás la tercera actriz de esta situación política es la diputada Catalina Pérez, quien hoy salió a descartar varias cosas. De partida, que conociera la firma de este convenio. Segundo, aseguró que ahí hubo un error de juicio político, que no se debió haber firmado esto por algo de probidad, por algo que además desde el Frente Amplio siempre han criticado. Asegura que llevó este tema a Contraloría para que se zanje si existe o no algún tipo de irregularidad, pero que es evidente que hubo un error de criterio de ambas personas. Eso sí, se desmarca tanto de su ex jefe de gabinete como también de su actual pareja. Por cierto, algo que trae otra consecuencia, la censura presentada en contra de la mesa, donde ella es parte de la Cámara de Diputadas y Diputados. Yo no tenía absolutamente ningún conocimiento sobre la firma de este convenio. Aquí hubo un error de juicio político grave. Aquí hubo un error de criterio político grave y los responsables políticos, que son los firmantes del convenio, don Carlos Contreras, don Daniel Andrade, tendrán que responder políticamente como corresponde. Parece sensato que ante una acusación de esta naturaleza, que implicó la salida del Ceremi, que implicó también la salida del Ministerio de Minería de la pareja de la diputada Pérez, con todos esos antecedentes, Catalina Pérez deba dejar la mesa. Y creo que esa es una opinión que no solamente está hoy en la oposición. Investigación en el Ministerio de Vivienda, también en Contraloría, al interior de Revolución Democrática, pasados al Tribunal Supremo, ambos militantes, y quizás la consecuencia política que no se esperaba, pero que será votada mañana por la mañana. La censura contra la mesa que encabeza Vlado Mirosevich, pero que compone también la diputada y vicepresidenta de esta corporación, Catalina Pérez. Al entenderse que la censura es contra la mesa y no contra un cargo, puede que ocurra que esta jornada de día martes acá en la Cámara de Diputadas y Diputados se vote a favor de
sacar de cuajo toda la mesa de la cual ya renunció el diputado Carlos Bianchi y deba votarse una nueva mesa a la vuelta de la semana distrital, es decir, la primera semana de julio. Vamos a quedar atentos a esa votación entonces. Gracias, Kevin, que estés bien. Nosotros vamos a una pausa, es la 1 de la madrugada con 52 minutos. Siga con nosotros, ya volvemos. 1 de la madrugada con 58 minutos, volvemos a medianoche con una de las noticias políticas de la jornada. Finalmente fue presentada la acusación constitucional contra el ministro de Educación Marco Antonio Ávila. El libelo tiene el récord de ser el más extenso de los presentados hasta la fecha, con 7 capítulos, y uno de ellos aborda una denuncia por supuestas irregularidades al interior de Junaev. Este martes comienza a sesionar la sesión revisora compuesta por 3 diputados oficialistas y 2 de oposición. El día de hoy vamos a hacer ingreso de la acusación constitucional en contra del ministro de Educación. Se anunció hace semanas y este lunes se concretó. La acusación constitucional ya es una realidad, presentada por diputadas del Partido Social Cristiano y respaldada por miembros de la oposición en contra del ministro de Educación Marco Antonio Ávila. Acción que fue sumando antecedentes advertida en primera instancia por los polémicos programas de educación sexual y de género, criticados duramente por integrantes de la oposición. Algunos capítulos están relacionados con el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y su vulneración. Otros capítulos están relacionados con no usar, ¿cierto?, la ley de educación pública, y otro capítulo, ¿cierto?, relacionado también con que el ministro no ha cumplido su rol de supervigilancia en el ámbito de la administración del Estado. En total, 7 capítulos componen el libelo que lo convierte en el más extenso en contra de un ministro sectorial, solo comparable con la acción presentada en contra de Isquia Sichas cuando lideraba la cartera de Interior. De ellos, 5 hablan sobre las políticas del Ministerio en educación sexual. Sí ha hecho infracción, en este caso el ministro de Estado, a la Constitución y las leyes, partiendo por el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, que está más que claro que es algo que es deber del Estado resguardar como un derecho fundamental. ¿Cuál es el problema de la derecha? ¿No quieren que los niños y niñas de nuestro país reciban educación sexual integral? ¿Eso es lo que realmente les da problema? ¿O lo que está apareciendo acá es un sesgo ideológico que es finalmente lo que los motiva a llevar adelante una acusación constitucional? Desde que se anunció la acción, miembros del oficialismo acusaron que existe una motivación distinta a la descrita públicamente y que el real fundamento para atacar a Ávila es la orientación sexual del secretario de Estado. Yo todos los días elijo no creer que hay motivaciones distintas a las que no sean exclusivamente las que están asociadas al desarrollo de las tareas de la cartera. La oposición en todos los tonos ha asegurado que eso no es real y que el libelo tiene sólidas bases, como una que acusa irregularidades al interior de la Junaev, eventuales anomalías que se traducen, de acuerdo al escrito, en más de 110.000 millones de pesos en perjuicio fiscal. Para la oposición, la responsabilidad es del ministro Ávila por no supervisar al organismo. Uno de ellos consiste en pagar raciones de alimentos que finalmente no se entregan, y en segundo lugar, que es también igualmente grave, en que se pagan raciones no contenidas en los procesos de licitación, no contenidas en los contratos y a un precio que se llama el precio variable, que es bastante discutible. Junaev es un servicio público descentralizado que gestiona sus contratos de modo independiente, que tiene un mecanismo de definición de base por las magnitudes de los recursos. Los criterios de supervigilancia tienen una denominación legal muy específica, y bueno, yo solo diría que el patrón se parece bastante a otras acusaciones del pasado. Acusaciones como la que fue en contra de los entonces ministros de Educación Yasna Proboste en 2008 y Harald Beyer en 2013, quienes fueron destituidos sin fundamentos constitucional. Para quienes promueven esta acción, Ávila sí suma antecedentes propios de una acusación, como los malos resultados del CIMSE, conocidos la semana pasada. Uno de los fundamentos que se ha esgrimido es el tema de los resultados del CIMSE, cuando todos sabemos que en este país se vive una pandemia y que miden mucho más de los meses de gestión que ha tenido el ministro, ¿cierto?, encabezando esa cartera. Acusación constitucional que requiere para pasar al Senado de 78 votos y todos los diputados dicen presente ese día. La oposición podría sumar 71 respaldos, por lo que clave serán los apoyos de los llamados diputados no alineados. El libelo será analizado primero por la comisión revisora que fue sorteada este lunes, que quedó compuesta por 3 parlamentarios del oficialismo y 2 de la oposición. Queremos dar completas garantías de que vamos a recibir en audiencia a todos los invitados, todos los juristas que sean necesarios para poder dar una opinión acerca del sustento, del contenido de este texto presentado por los parlamentarios de Chile Vamos. Y espero contar con todo el apoyo
de las diputadas Francesca Muñoz y Sara Concha para poder hacer el mejor trabajo posible en la argumentación. Instancia que comenzará su trabajo la tarde de este martes y cuyas conclusiones no son vinculantes. Trabajo que marcará la primera fase de esta acción que busca, así cruza todas las etapas, la destitución del ministro Marco Antonio Ávila. Y este lunes comenzó la rendición de la prueba de acceso a la educación superior PAES de invierno 2023. Esto en el marco del proceso de admisión 2024. La prueba estaba contemplada para este lunes 19, hoy martes 20 y jueves 22 de junio. Y se va a realizar en 45 sedes a nivel nacional. Además, se efectuó también durante la jornada el reconocimiento de salas entre las 12 y las 13 horas, pero para personas en situación de discapacidad o con necesidades educativas especiales. En cuanto a los contenidos, este lunes se rindió la prueba de competencia matemática 2, el martes se rinde la electiva de ciencias y el jueves, en jornada doble, se harán la prueba de competencia matemática 1 y la prueba electiva de historia y ciencias sociales. Para rendir la prueba, los estudiantes deben llevar cédula de identidad, pasaporte, según corresponda, tarjeta de identificación impresa con el local asignado y también, por supuesto, lápiz grafito, además de mascarilla. Esto, eso sí, como recomendación. Por el aumento de virus respiratorios, estamos sugiriendo el uso de mascarillas para las y los postulantes quienes rinden la prueba y, por supuesto, en cada local, en cada sede existirá disposición de mascarillas. Sabemos por el año pasado que esta oportunidad de invierno abre muchas posibilidades. El año pasado, de los más de 33.000 que rindieron la prueba de invierno, un número muy importante, cerca de 20.000, mejoró sus puntajes en alguna de las pruebas. Entonces, es una oportunidad que se está aprovechando, que está sirviendo para mejorar los puntajes y, sobre todo, disminuye la ansiedad, lo que es muy importante. Internacional. Vamos a noticias del mundo. El secretario de Estado de Estados Unidos se reunió con el presidente de China, Xi Jinping, en medio de tensiones entre ambos países. Anthony Blinken, el representante estadounidense, aseguró que sostuvo una conversación sólida con Xi Jinping sobre asuntos globales, incluida la guerra entre Rusia y Ucrania. El secretario de Estado concluyó una visita de 2 días en China con el objetivo de fortalecer las relaciones entre los dos gobiernos. Los lazos entre Beijing y Washington han disminuido recientemente ante conflictos comerciales, tensiones sobre los derechos humanos y Taiwán, entre otros problemas. Por su parte, el presidente de China, Xi Jinping, dijo que habían hecho progresos, mientras que Blinken indicó que ambas partes estaban abiertas a más conversaciones, pero el máximo diplomático estadounidense dejó en claro que seguían existiendo grandes diferencias. Hay muchos temas en los que estamos profundamente, incluso con vehemencia, en desacuerdo. Siempre tomaremos el mejor curso de acción para promover los intereses del pueblo estadounidense, pero Estados Unidos tiene una larga historia de gestión exitosa de relaciones complicadas y consecuentes a través de la diplomacia. Es responsabilidad de ambos países encontrar un camino a seguir. Ladrones chileno fue detenida en Reino Unido después de robar en un lujoso barrio. El grupo ingresó a Gran Bretaña con visas de turista a fines de 2022 después de viajar desde otras partes de Europa. Las autoridades dijeron que se establecieron en el sur de Inglaterra con el fin de cometer robos en mansiones de lujo. Este robo se vio frustrado después de que los sorprendieran huyendo de la escena en un intento de robo. Después comenzó una persecución a unos 180 kilómetros por hora, de acuerdo a los medios locales. 5 de los involucrados escaparon del vehículo, pero 3 personas fueron detenidas. Héctor Paredes, de 39 años, su hermano Víctor, de 31, y Sergio Sepúlveda Castro, de 27 años. Dos de la madrugada con 7 minutos. De esta forma llegamos al final del bloque informativo de medianoche. Volvemos contigo, Matías. Bien, Marco, muchas gracias. Vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca lo siguiente. Mire, la prensa internacional a su vez destaca una maratón en Chile entre las mejores rutas del mundo. Esto es en la Patagonia, y en la Patagonian International Marathon usted puede ver de qué se trata en una de esas giras. No sé si todavía estará abierto cupos para participar, puede ser el próximo año, ir a ver
solamente con esa vegetación o con esa zona geográfica, conocerla es una maravilla. Todos los detalles en 24horas.cl. Y revisamos el tiempo para hoy, martes 20 de junio de 2023. Santiago tendrá cielo nublado y una máxima probable de 15 grados, en tanto Curicó, en la región del Maule, tendrá cielo nublado y una máxima probable de 14 grados. Con esta información nos despedimos, agradecemos su atención y los dejamos invitados a seguir atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Que tenga muy buenas noches y gracias por venir.